Definitivamente, siento que Jimin y Jungkook están pasando por uno de esos momentos en los que la dinámica entre ellos vuelve a sentirse muchísimo más relajada, cercana y sobre todo, mucho más coqueta. Y lo curioso de todo esto es ver cómo, en cuestión de semanas, algunas teorías dentro del fandom parecen cambiar completamente dependiendo de lo que esté pasando entre los miembros. Porque hace nada veíamos a ciertos Taekookers hablando de una supuesta confirmación de su ship, diciendo que supuestamente Jungkook y Taehyung habían puesto un alto a Jimin, que incluso habrían amenazado con dejar la empresa si no los dejaban ser libres, que Jungkook supuestamente había pedido que Jimin se mantuviera alejado por respeto a su supuesto esposo Taehyung, y un montón de cosas más que, sinceramente, parecían sacadas de una novela. Pero ahora que volvemos a ver interacciones entre Jimin y Jungkook, las explicaciones cambian otra vez. De repente aparecen argumentos como la empresa está sometiendo al Taekook, la empresa los obligó a separarse o los están manteniendo alejados. Y aquí es donde a mí me parece bastante curioso todo esto, porque las teorías terminan contradiciéndose entre sí. Cuando hay momentos Taekook, entonces supuestamente son completamente libres. Nadie puede decirles qué hacer, nadie puede separarlos, y todo lo que ocurre entre ellos sería una demostración de que pueden vivir su relación como quieran. Pero cuando aparece una interacción Jikook que no encaja con esa narrativa, entonces inmediatamente aparece la explicación de que la empresa los obligó a separarse o que existe algún tipo de impedimento. Y es que, de verdad, parece que las teorías cambian dependiendo de qué interacción esté ocurriendo en ese momento. Hace unas semanas, una cosa era supuestamente una prueba definitiva y ahora tenemos una explicación completamente diferente para justificar lo que estamos viendo. Ahora sí, hablando un poquito más de nuestro Jikook, porque honestamente eso es lo que más me interesa en este momento, siento que nuevamente están entrando en esa etapa en la que se ven mucho más relajados entre ellos. Como ya había comentado anteriormente, parece que después de ciertos momentos en los que se percibía más cuidado o cierta distancia, ahora nuevamente estamos viendo esa dinámica más risueña, más cercana y con ese toque coqueto que tantas veces hemos visto entre ellos. Y personalmente, eso me parece muchísimo más interesante que estar intentando adivinar qué va a ocurrir después. Porque yo, a diferencia de muchas personas que inmediatamente interpretan cualquier distancia como una pelea, un problema o que supuestamente dejaron de llevarse bien, cuando veo que Jimin y Jungkook están un poco más contenidos, prefiero pensar que simplemente pueden existir límites o momentos en los que ambos son más cuidadosos. No necesariamente tiene que significar que pasó algo malo entre ellos. De hecho, si observamos la forma en la que suelen comportarse, tiene bastante sentido pensar que hay momentos en los que son conscientes de que están siendo observados, y por eso mismo pueden moderar determinadas actitudes. Y esto también tiene sentido, porque seamos sinceros, cuando Jimin y Jungkook están juntos, es muy fácil que cualquier pequeño gesto termine siendo analizado hasta el último detalle. Una mirada, una sonrisa, la manera en la que se acercan, dónde ponen las manos, hacia dónde están mirando, si se buscan durante una presentación o si simplemente están riéndose juntos. Absolutamente todo termina convirtiéndose en material para discusiones dentro del fandom que odia las interacciones del Jikook. Entonces, tampoco me parece extraño que en determinados momentos puedan ser un poco más cuidadosos.
También tenemos esos momentos en los que parece que simplemente se olvidan de todo eso y vuelven a comportarse de una manera mucho más natural entre ellos. Y ahí es donde aparece nuevamente esa dinámica que a muchos nos resulta tan entretenida de observar. Porque Jungkook, por ejemplo, muchas veces tener esa tendencia de acercarse muchísimo a Jimin, de buscar algún tipo de contacto o simplemente permanecer cerca de él. Y la manera en la que lo mira también es algo que los fans reconocen inmediatamente, porque es una dinámica que hemos visto muchas veces. No estoy diciendo con esto que nosotros podamos saber exactamente qué sienten o qué ocurre entre ellos en privado, porque eso solamente lo saben Jimin y Jungkook. Pero sí podemos hablar de lo que vemos públicamente y de cómo se percibe su dinámica desde nuestra perspectiva como fans. Y personalmente siento que últimamente esa dinámica vuelve a sentirse mucho más relajada, mucho más espontánea y mucho más divertida, porque hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Cuando Jimin y Jungkook están demasiado juntos durante un periodo de tiempo, parece que después aparece una etapa en la que se vuelven un poquito más cuidadosos. Y luego cuando vuelven a relajarse, nuevamente empiezan a aparecer esos momentos de cercanía. Por eso, no creo que tengamos que convertir cada cambio de dinámica en una especie de acontecimiento dramático. No todo significa pelea, no todo significa separación, y tampoco todo significa que existe algún conflicto detrás. Puede simplemente ser que dependiendo del momento, del lugar, de las cámaras y de todo lo que ocurre alrededor, ellos se comporten de una manera diferente. Y creo que esa es precisamente la razón por la que probablemente veremos este tipo de dinámica muchas veces durante lo que queda de la gira. Momentos en los que estarán inseparables, otros en los que estarán un poco más contenidos y después nuevamente volverán a acercarse. Y eso no necesariamente tiene que significar absolutamente nada negativo. De hecho, creo que sería mucho más sano disfrutarlo de esa manera. Porque si hoy interactúan muchísimo, disfrutamos el momento. Si mañana están más separados, no tenemos que entrar en pánico pensando que ocurrió algo. Si vuelven a estar juntos, disfrutamos nuevamente. Y si simplemente están cada uno haciendo sus cosas, pues también está bien. No necesitamos saber qué va a pasar mañana para disfrutar lo que está ocurriendo hoy. Además, creo que muchas veces nosotros mismos terminamos arruinándonos la experiencia por intentar anticiparnos a todo. Vemos una interacción y automáticamente queremos saber qué significa, qué ocurrirá después, si volverán a interactuar, si estarán juntos en el siguiente concierto, si van a estar más cercanos o si de repente van a tomar distancia otra vez. Y sinceramente, ¿para qué? Si estamos disfrutando de lo que vemos ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos por lo que podría pasar después? Y esto aplica muchísimo con Jikook, porque sabemos perfectamente que cada momento que tienen termina siendo observado por una parte enorme del fandom. Hay personas que disfrutan sus interacciones, pero también hay otras que inmediatamente intentan utilizarlas para construir narrativas, discutir, atacar o demostrar que una teoría es correcta y otra es falsa. Y al final, algo que simplemente podría ser un momento bonito entre ambos. Por eso yo prefiero quedarme con lo sencillo. Disfrutar cada interacción que Jimin y Jungkook decidan compartir públicamente. Si están riéndose juntos, disfrutamos la risa. Si están cerca, disfrutamos la cercanía. Si tienen una mirada o una sonrisa que nos parece divertida, pues nos reímos y seguimos. No necesitamos convertir absolutamente cada segundo en una prueba definitiva de algo. Así que, sinceramente,
Yo me quedo con lo que estamos viendo ahora. Jimin y Jungkook parecen estar mucho más relajados, más risueños, más cercanos y nuevamente con esa energía que tantas veces nos ha hecho sonreír. Y después de ver momentos en los que parecían un poco más contenidos, obviamente es agradable volver a verlos interactuar con mayor naturalidad. Y quién sabe, probablemente durante la gira vamos a seguir teniendo exactamente esa dinámica. Un concierto estarán súper cercanos. Después habrá otro momento en el que estarán un poco más separados, luego volverán a coincidir y otra vez tendremos momentos que nos harán gritar. Y está bien. No necesitamos que exista una continuidad perfecta para disfrutar de ellos. No tienen que estar juntos todo el tiempo para que una interacción sea especial. Así que, de verdad, disfruten el momento. No se preocupen tanto por lo que pueda pasar mañana. No intenten descubrir anticipadamente cuándo volverán a interactuar o cuándo van a estar más distantes. Si hoy tenemos un momento Jikook que nos hace sonreír, simplemente disfrutémoslo, porque mañana puede ocurrir otra cosa completamente diferente y eso también está bien. Y sobre todo, no dejemos que las teorías de otras personas nos quiten la diversión. Si alguien quiere cambiar su explicación cada vez que aparece una nueva interacción, que lo haga. Nosotros podemos simplemente observar, disfrutar y quedarnos con los momentos que realmente nos gustan. Porque al final, esa debería ser la parte bonita de ser fan. Emocionarnos con lo que vemos, compartirlo, reírnos, comentarlo y seguir disfrutando. Así que sí, yo estoy disfrutando muchísimo esta etapa en la que Jimin y Jungkook parecen nuevamente más cómodos, cercanos y juguetones entre ellos. Y si mañana están un poco más cuidadosos, tampoco pasa nada. Si después vuelven a estar juntos, tampoco necesitamos una explicación enorme. Simplemente seguiremos disfrutando cada pequeño momento que nos compartan. Así que nada de entrar en crisis si mañana hay menos interacción, nada de inventarnos una pelea y tampoco necesitamos celebrar cada momento como si fuera una confirmación definitiva de algo. Hoy hay interacción, hoy estamos felices, hoy disfrutamos y mañana será otro día. Al final, eso es lo que quiero decir. Disfruten a Jimin y Jungkook, disfruten sus momentos, disfruten sus sonrisas, sus miradas, su cercanía y toda esa dinámica que nuevamente parece estar mucho más relajada. No sobrepiensen cada segundo y sobre todo, no permitan que las teorías cambiantes del fandom les quiten la diversión. Si nuestro Jikook nos está regalando momentos que nos hacen sonreír, pues disfrutémoslos mientras suceden. Sin adelantarnos, sin preocuparnos por mañana y sin convertir cada interacción en una batalla. Simplemente disfruten el momento, porque eso es lo bonito.